En la minería se pueden identificar varias actividades que generan riesgos. Entre ellas están riesgos por actividades de exploración geológica de superficie, riesgo por actividad, obras y trabajos de explotación subterránea o riesgos por actividades industriales en beneficio y transformación. En cuanto a los riesgos por actividades de exploración geológica de la superficie, se generan riesgos al componente hídrico. Principalmente, estos riesgos están relacionados con la alteración de la calidad físico-química y biológica del recurso hídrico o la modificación del drenaje natural, originados por el aporte de sedimentos, material orgánico, zonas de depósito de material, aguas residuales u otros residuos líquidos como combustibles. En cuanto a los riesgos en el componente aire, específicamente material particulado y gases, las sustancias contaminantes del aire, como material particulado y los gases típicos de la combustión, óxidos de carbono, nitrógeno y azufre, son resultantes del consumo de combustible de la maquinaria que se emplea para adecuar vías de acceso o realizar perforaciones. Otra fuente de emisiones de partículas la constituye el tráfico de vehículos sobre vías sin pavimentar. La magnitud del impacto depende de la intensidad de las emisiones, de las condiciones de ventilación del área y de la presencia de receptores. En cuanto a riesgos en el componente aire, por ruido, se da por el aumento del tráfico vehicular y por la operación de maquinaria y equipos para los trabajos de exploración. En cuanto a riesgos en el componente suelo, por remoción y pérdida del mismo, se han identificado riesgos derivados de la preparación y adecuación de terrenos para actividades propias del proyecto exploratorio, que aumentan temporalmente la exposición del suelo a factores climáticos tales como lluvia y viento. Lo referente a riesgos en el componente suelo por desestabilización de pendientes se generan por la remoción de cobertura vegetal y capa superficial del suelo en terrenos con relieve pronunciado, el cual, una vez expuesto a la lluvia y al sol, pueden desencadenar desprendimientos de material a corto, mediano y largo plazo. La desestabilización de pendientes comprende los procesos de degradación del suelo como la remoción en masa y la erosión. También se generan riesgos en el componente flora. En este componente la cobertura vegetal se puede afectar de diversas maneras en los proyectos exploratorios. Una de ellas es su remoción durante las actividades que impliquen movimiento de tierras o adecuación de áreas, vías, campamentos y talleres. Otra forma es la contaminación causada por inadecuada disposición sobre la superficie. Con la pérdida de especies vegetales se disminuye la biomasa vegetal, se altera el paisaje, se modifica el hábitat para la fauna silvestre, se acelera o se induce procesos erosivos y se puede alterar la calidad y cantidad de aguas. En cuanto a riesgo para el componente fauna, se presenta afectación por diferentes factores. Dispersión o fuga de algunos individuos debido al incremento del ruido. Incremento de la cacería sobre especies de valor comercial por parte del personal vinculado al proyecto. Alteración y disminución de hábitat por pérdida de cobertura vegetal y el aumento de accidentalidad debido al aumento del tráfico. El impacto en el componente social por generación de expectativas. La adquisición de predios, la contratación de personal y los posibles riesgos que pueda causar la inserción de un proyecto en una región genera expectativas, genera curiosidad, interés, temor o rechazo en los pobladores del área de influencia. En cuanto a impactos en el componente social por generación de empleo, este se refiere al requerimiento de mano de obra temporal en los trabajos de exploración. Es un impacto positivo porque disminuye transitoriamente el índice de desempleo. En cuanto a riesgos por los cambios en el uso del suelo, son causados por la infraestructura del proyecto y la pérdida